Buenas tardes, profesor. Buenas tardes, compañeros. En esta exposición vamos a hablar sobre el área del almacén. Los integrantes de esta exposición son Joel Pérez Chávez, Lourdes Zapaca Guamaní, Gustavo Alfaro Fierro, Deina López Ramírez y el que les habla, Nicolás Guerrero Harrison. A tema presentar son los cálculos de espacio físico requerido para almacenar las materias prima, el insumo y los productos terminados. Los cálculos de las dimensiones de las zonas del almacén. Las áreas de almacén. Nuestro almacén consta del área de recepción, que es un espacio designado para el material que pueda ser descargado y cumpla con el proceso de inspección y revisado. También es que estén en óptimas condiciones para posteriormente sean almacenados. El área de almacenamiento es el espacio destinado al guardado de cada material. Su función es de lo que los operarios realicen la tarea para que las mercancías puedan ser fáciles de ubicar. El área de un almacén. La siguiente área sería el área del picking, que es importante ya que se realizan las actividades como la selección de la mercancía, el embalaje, la selección del medio de transporte a utilizar. Y después sería el área del despacho, que es un área designada para la entrega de productos al cliente solicitante. El pedido se realiza mediante el documento de salida. Antes de la entrega se tiene que verificar que el producto siga en óptimas condiciones. Las normas utilizadas para que funcione correctamente el almacén sería se tienen que cumplir unos ciertos requisitos. Uno de estos requisitos sería el requisito de un espacio del lugar de trabajo. La altura del piso al techo sería de 3 metros, excepto en los locales comerciales, los servicios y oficinas, en los cuales sería solo 2.5 metros. La superficie mínima del trabajador debe ser por lo menos 2 metros cuadrados y el volumen mínimo sería de 10 metros cúbicos por trabajador. Estos se utilizan según el reglamento de la seguridad industrial del artículo 64 y 65. En los pasillos sería el ancho, tiene que ser suficientemente grande para que las máquinas puedan circular sin peligro, como 0,6 de 60 metros como mínimo. Las vías exclusivas para el desplazamiento de las personas y la señalización también de los desniveles. Estos también se están cumpliendo según el reglamento de la seguridad industrial del artículo 119. Por último, serían los pasajes y corredores. Esto se dispondrá en todo momento de los pasajes y corredores continuos y seguros, que tengan un ancho libre no menor a 1,12 metros y que conduzcan directamente a cada salida. Esto también está según el reglamento de la seguridad industrial del artículo 121. Las listas de señales más utilizadas y exigidas por INDECI en las plantas industriales de Perú son las señales de obligación, son reconocidas por el color azul y fondos blancos, indican al personal de la planta qué implementos de seguridad y norma está utilizando y también son de uso obligatorio. Las señales contra incendios son reconocidas por el color rojo con un fondo blanco. Se debe proceder a señalizar los equipos e implementar los sistemas contra los incendios. Número 3 sería las señales de evacuación, que son reconocidas por el color verde. Estas señales son presentes en todos los establecimientos e indican el camino más seguro en el caso de presente algún tipo de emergencia como incendio, derrumbe, terremoto, cualquier tipo. Las señales de riego eléctrico son reconocidas por color amarillo, con un fondo rojo y se suelen colocar en las plantas eléctricas, pozos de tierra, cajas de luz, entre otros. Ahora le hablaríamos sobre los tipos de equipos imaginarios que utilizamos en el almacén, que sería, número 1, la montacargas. Es un vehículo de carga pesada que mediante dos horquillas son utilizados para subir y bajar los billetes, los contenedores y entre otros equipos en el almacén. El modelo que estamos utilizando sería el Nissan K25 con 4 cilindros y 488 cc. La capacidad de carga sería de 2.500 kilogramos, la altura máxima sería 4,8 metros, la altura de mástil retirado sería 2,26 metros, la capacidad máxima a una altura máxima sería de 1.700 kilogramos, la potencia sería de 37.4 kilowatts,
etc. El siguiente utilizado sería la carretilla industrial, que es un pequeño vehículo diseñado para ser propulsado por una sola persona y utilizado para el transporte a mano de carga. Las especificaciones son de largo 1,2 metros, ancho 0,7 metros, alto 0,15 metros, capacidad de carga de unos 500 kilogramos, y el modelo que está utilizando sería Inox 340 de calibre 16, una rueda de 2 ruedas giratorias tanto adelante como atrás, pero las de atrás tienen frenos. Uno de los últimos sería la faja transportadora, que son equipos utilizados que facilitan el transporte de un proceso a otro, agilizando así los procesos de empacado y fabricación dentro de las industrias. El largo son de 6 metros, un ancho de 0,8, un alto de 0,9 metros y la capacidad de carga sería solo 2,85 kilogramos metros cuadrados. Los muelles de cargas es aquel espacio destinado donde se realiza el proceso de carga, descarga de materia prima. Primero lo transportaríamos por un camión, desplegaríamos la puerta, apoyaríamos en la rampa y con los equipos como el montacarga se descargarían los materiales. Utilizaríamos el método Burchett para el dimensionamiento de los almacenes. Este método Burchett consiste en calcular los espacios físicos que se requerirán en la planta. Para ello se identificarán los dos siguientes elementos. Sería el elemento estático y el elemento móvil. El elemento estático sería en que se encuentran los equipos y maquinarias. El elemento móvil serían los operarios, los equipos de agarreo, como los montacargas. Para entender el método Burchett se utilizaría estos tipos de fórmulas. Para la superficie total se multiplicaría el número de elementos por la superficie estática, que se iría multiplicando el largo y el ancho de la maquinaria o el equipo que estemos utilizando, sumado con la superficie gravitacional, que se considera SG, que es la multiplicación de la superficie estática y el número de lados, más la superficie de evolución, que sería la suma de tanto la superficie estática más la superficie gravitacional multiplicado por K. El K se hallaría por la división entre la altura promedio de los elementos móviles entre la altura promedio de los elementos estáticos multiplicado por 2. Las consideraciones que tenemos que tener en cuenta serían que la altura promedio del operario es de 1,65 metros y la altura estática del el operador es de 0,5 metros cuadrados. Y para hallar esto sería el área que estamos hallando ahora, sería el área administrativa, que en los elementos estáticos estaría el estante, el escritorio mediano, el escritorio, la silla, y en elementos móviles serían solo los operadores. Aquí podemos ver las dimensiones de cada uno de los elementos que estamos utilizando, el número de lados, el número de los elementos, y de ahí hallaríamos la altura de los elementos móviles, que sería la multiplicación entre el elemento estático multiplicado por el número de elementos, que saldría 0,825, y por otro lado también hallaríamos 0,5. Después hallaríamos la altura de los elementos estáticos, que sería la multiplicación entre la superficie estática, la superficie estática multiplicado por el número de elementos, y la suma de eso sería 3,5, y el otro lado lo mismo, sin el número de elementos, la suma de estos sería 4,1. Después, gracias a esto, hallaríamos tanto la altura de los elementos móviles y la altura de los elementos estáticos, que sería 1,65 y 0,86. Para esto, gracias a esto, hallaríamos K, que saldría 0,9643. Esto nos ayudaría a hallar la tabla que ven a continuación, que haríamos la superficie estática de la mesa, la superficie gravitacional de la mesa, la superficie de evolución de la mesa y por último la superficie total de la mesa.
Haríamos eso con cada uno de los elementos y saldría como el área total del almacén, área total del área administrativa, que sería unos 16,15 metros cuadrados. Esto lo haríamos tanto como para el área de recepción. Aquí podemos ver que estamos utilizando otros elementos que en la cabina de control podríamos ver como elementos estáticos. Sería la mesa, la silla. En la recepción serían los palets y los elementos móviles serían montacarga y los operadores. Aquí podemos ver cada dimensión es distinta. En el diámetro, el montacarga sería unos 7 metros. Podríamos ver el cambio de los números elementos como los números de lados. Aquí podemos ver, utilizando las mismas fórmulas mencionadas anteriormente, que la altura de los elementos móviles saldrían 16,81, 6,48 y en los elementos, altura de los elementos estáticos saldría 3,3 y 8,1. Las fórmulas que están viendo aquí lo utilizaríamos tanto para hallar como en la altura de los elementos móviles saldría unos 2,59 y como como la altura de los elementos estáticos saldría 0,41. Utilizaríamos la fórmula para hallar K, saldría 3,17 y gracias a esto utilizaríamos las fórmulas para hallar el área total de la recepción, que serían las 72,89 metros cuadrados. Esto lo haríamos con el área del almacén. Aquí podemos ver que son mucho más elementos, que serían los estantes en el área de materia prima, los otros dos estantes que serían en el área de insumos y en el área de productos terminados, y una faja de transportadora también en el área de los productos terminados. Como elementos móviles, en los elementos de acarreo tendríamos el montacarga, la carretilla industrial y los operarios. Y con esto podríamos hallar que el área total del almacén sería unos 19.607 metros cuadrados. Y hallaríamos también el área del tópico. Podemos ver que el área total del tópico, utilizando las fórmulas ya mencionadas en las anteriores 3 diapositivas, serían unos 43,27 metros cúbicos. En el área de los servicios higiénicos, que los elementos serían tanto el inodoro, el lavadero y los operadores, podemos ver que saldría como el área total, saldría unos 14,67 metros cúbicos. En el área del picking, los elementos serían los palets, la banda transportadora, el montacarga, los operadores. Con esto saldría que el área total del picking sería unos 130,22 metros cúbicos. En el área de despacho, se utilizaría en la cabina de control como elementos estáticos serían la mesa, la silla. En los elementos móviles serían montacarga, los operadores. Utilizando la misma fórmula también mencionada en las anteriores diapositivas, saldría como el área total de despacho 38,19 metros cuadrados. Y este sería el cuadro de resumen para el almacén. Saldría como el área del almacén en la medida de metros cúbicos totales. En el área de administrativa saldría 16,15 metros cúbicos. En el área de recepción 72,89 metros cúbicos. En el área del almacén serían 19.697,96 metros cúbicos. En el área del tópico sería 43,27 metros cuadrados. En el área total de servicios higiénicos sería 14,67 metros cuadrados. En el área total del picking sería 130,22 metros cuadrados. En el área total de despacho sería 38,19 metros cuadrados. Y el área total de todo el almacén serían 19.975,16 metros cuadrados. Con esto terminaríamos nuestra exposición. Muchas gracias.